Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar una entrevista al ingeniero Urias Castro, docente comisionado en el área técnica. Empezaremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo adquirió su conocimiento en base de datos? Bueno, en realidad fue por necesidad. Comentaba en alguna otra entrevista que durante mi formación académica, cuando estudiaba la ingeniería técnica en sistemas, realmente lo que llevamos de datos fue pues casi mencionarnos que existían las bases de datos y que existía SQL, ¿no? Pero no hubo oportunidad de pues desarrollar, de poner en práctica. Entonces hasta que ingreso a trabajar en 2001 en una empresa privada, fue cuando empecé ya mi contacto real con las bases de datos. Entonces desde 2001 hasta pues actualmente he tenido esa interacción con bases de datos. Entonces estamos hablando alrededor de 20-21 años de estar trabajando con bases de datos, y en su mayor parte del tiempo ha sido de manera autodidacta. Entonces la institución nos ha hemos adquirido algunas capacitaciones a través de la institución y otras por cuenta propia, más lo autodidacta, ¿no? Entonces pues es la manera como hemos ingresado en este mundo de las bases de datos. La siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo lleva trabajando como administrador en base de datos? Pues si tomamos como referencia lo que te comentaba, el tiempo que desde que empecé a ejercer como ingeniero en sistemas, pues serían 21 años, 20 años, vamos a sacarlo 20 años. 20 años. Ajá. ¿Cuál es el rol de administrador de base de datos? Bueno, en mi caso particular, pues tenemos que hacer de todo. O sea, desde tener la entrevista con el usuario, con el cliente, o con el área específica que tiene la necesidad de administrar su información, el diseño, el modelado, la creación ya de la estructura de la base de datos, la importación de información. En algunos casos se requiere importar, pues la generación de reportes, respaldos, la parte de seguridad. O sea, son varias cosas las que tienes que hacer, ¿no? Okay. La siguiente pregunta es: ¿cómo escoge el manejador de base de datos que debe utilizar? Pues depende de las necesidades, de lo que estás buscando, ¿no? Si son aplicaciones de gama media, por ejemplo, pues ahí va manejadores que te pueden atender ese tipo de necesidades. Si son aplicaciones con gran cantidad de usuarios concurrentes, cantidades altas de información, pues ya tenemos que estar pensando en un SQL, un Postgres, un Oracle, un SQL Server. Entonces ahora sí que va a depender de lo que necesites, de lo que sean tus necesidades. Otra pregunta es: ¿qué manejadores de base de datos conocen? Pues con los que interactuamos más frecuentemente, pues es lo que es Postgres, SQL, que actualmente es con lo que trabajo, MySQL también. En el caso específico del sistema de gestión escolar, que es el SIB, se utiliza el Sybase, es un manejador de Oracle. De manera personal también trabajo con LibreOffice Base. Tengo de hecho algunas aplicaciones, por ejemplo, para mi actividad académica las trabajo con LibreOffice Base. Por ejemplo, la asistencia, el registro de actividades lo llevo en una base de datos con LibreOffice Base, y con Access también trabajo. Entonces, de las bases de datos que no se manejan, que no manejo ahorita, pero que sí en algún momento lo traje, es con Foxtrot, y tiene que ver con que el primer sistema de gestión escolar que se utilizó aquí en Tech fue SIE, se llama SIE, y su base de datos estaba en Foxtrot. Entonces, más o menos ese ha sido los manejadores o el conocimiento en cuanto a manejar de bases de datos. Y de Oracle, pues he trabajado un poco. La siguiente pregunta es: ¿de qué tamaño son las bases de datos que han administrado?
realmente no han sido bases de datos muy grandes. En el caso del sí, pues es de las bases de datos podemos decir, más grandes que hemos manejado. Si hablamos en cantidad de registros, hay tablas que tienen 100.000, 200.000 registros. Entonces, pero en cuanto a la demanda de almacenamiento, pues no llega a los 500 megas. Entonces, y considerando que esta base de datos, este sistema está operando ya formalmente desde el 2012 hasta el semestre actual, pero la idea ya el siguiente semestre ya sacarlo de operación y trabajar totalmente con el nuevo sistema SMINebox. Ok, la pregunta, bueno, mi última pregunta, ¿qué método de seguridad utiliza? Bueno, yo más bien le llamaría estrategia, ¿no? En el caso de, por ejemplo, para respaldos, pues los hacemos actualmente manuales. Hay otros compañeros que apoyan el área también, que se encargan de esa parte. Hablando del sí, el sí, como es un sistema que no sufre muchas modificaciones después de que se cierra la carga académica, realmente no hay necesidad de estar haciendo respaldos todos los días, ¿no? Entonces, eso aligera un poco la carga, pero en algún momento, por ejemplo, cuando manejaba el sistema el sí, los respaldos los hacía anteriormente. Entonces utilizaba DVDs y programaba el sistema o las aplicaciones para que a las 10 de la noche se hiciera el respaldo del sistema completo en ese DVD. Entonces, más o menos eran como 10 días de respaldo por DVD y pues tenía que ir guardando esos respaldos, ¿no? Entonces, eso era por la base de datos en la que funcionaba el sistema, ¿no? Que no me generaba confianza y pues tenía que pues, protegerme lo más posible. Ya en el caso, ya cuando migramos al sí, es un sistema, el C-Base es un sistema más robusto y más estable. Entonces, ahí nos aligeró un poco la carga. Otra parte, en cuanto a los usuarios, también tenemos definidos los permisos, los roles, privilegios, y pues el que tiene todo, de hecho, es un administrador y ya todos los demás son usuarios de consulta. Y a nivel de sistema, pues cada área tiene sus privilegios y sus permisos. Entonces, hasta desde 2012 hasta hoy, no hemos tenido problemas de ataques, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues aparentemente se ha mantenido la integridad, ¿no? En ese sentido de la información. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el mayor reto que se le ha presentado y cómo lo solucionó? Ok, bueno, igual les comentaba, ¿no? en otras entrevistas, hablando de aquí del TEC, el reto que más tiempo demandó y pues más conocimientos también fue el migrar del CIE al CIC. La razón de ello fue que la estructura de las bases de datos de los sistemas eran diferentes. Entonces se tenía que estar diseñando scripts o modificando unos scripts que nos compartieron para poder estar subiendo la información de las tablas de Fox Pro en este caso a C-Base. Entonces fue un trabajo que tardó varios días, varias semanas, y cuando se completó, la siguiente fase era que las áreas, en este caso control escolar, el área académica, validaran que la información estaba correcta, ¿no? Ajá, entonces, pero ya cuando se detectaban situaciones de que había inconsistencia, ya las áreas lo hacían la actualización o modificación directamente desde la interfaz. ¿Por qué? Porque si nos seguíamos con la estrategia de volver a importar para que se corrigiera, pues el resultado iba a ser el mismo. Entonces ya más bien era sobre lo que está importado, sobre eso vamos actualizando, ¿no? Entonces, aún cuando las áreas eran las que actualizaban información,
nosotros como área técnica tenemos que estar revisando a nivel de tabla la información para identificar anomalías en la información o asegurando la integridad. Entonces ese es el que considero que ha sido como el reto más mayor reto. La siguiente sería, ¿cuántos administradores se ocupan para mantener una base de datos de un tamaño como el de esta institución? Pues considero que con una persona es suficiente, partiendo de la idea de que pues tiene todos los conocimientos y competencias y habilidades para administrar la base de datos. Si hablamos de la cuestión de tiempos de respuesta, tal vez pudieran ser dos personas, alguien que pueda atender a lo mejor todo el turno de la mañana, usted disponible todo el turno de la mañana, otro todo el turno de la tarde, o cuando no esté el encargado uno, el dos pueda entrar a solventar las situaciones, ¿no? Entonces, y de hecho así hemos trabajado. Aquí, de hecho, somos tres compañeros los que tenemos acceso a los sistemas de las bases de datos. Entonces, cuando no puede uno, el segundo o el tercero, pero siempre hay una atención y eso nos permite tener mejores tiempos de respuesta. De hecho, la siguiente pregunta es sobre eso, que si cuántos administradores trabajan en su área. Bueno, podemos considerar que somos tres. O sea, no hay un titular como tal. Los tres somos docentes comisionados, como comentaba al principio el compañero. En esencia, los tres tenemos bien definidas cuáles son las funciones: el encargado de la administración de la red, el encargado de soporte técnico y el encargado de desarrollo. Pero los tres coincidimos en que tenemos acceso a las bases de datos y las conocemos. Entonces, eso permite que si hay alguna necesidad de información o algún detalle con la base de datos en alguna de las áreas, pues cualquiera de los tres puede atender. Así es. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es el último curso que ha tomado para estar al día en administración de base de datos? Por parte de la institución, en el 2019 fue la última capacitación que tomamos, que fue un curso orientado a la administración de Oracle. Pero de manera personal tengo como la estrategia de comprar cursos en línea. Entonces me gusta hacer eso porque el material siempre está disponible. Entonces si tengo alguna duda o quiero reforzar algún tema, pues ya me voy directo al contenido, ¿no? Y así no tengo que andar buscando en internet pues información dispersa, ¿no? Entonces de manera personal esa es mi estrategia para estar actualizado. La última pregunta sería, ¿cuál es el error más común que usted puede ver en una base de datos? Esa pregunta es muy interesante. De las cuestiones que me ha tocado ver a lo largo de este tiempo es en cuanto al diseño de las bases de datos, en cuanto a la normalización, que a veces no se optimiza el diseño, o más bien no se aplica la normalización como debe ser, y cuando tú como conocedor de estas estrategias o estas metodologías tratas de entender cómo está diseñada una base de datos que alguien más lo hizo, pues se te complica, ¿no? Porque desde el que diseñas la base de datos o la normalizas, eso te condiciona el desarrollo del código. Entonces, cuando no se ajusta al 100% a lo que es una organización, pues entras como en conflicto, ¿no? Entonces, principalmente eso, en esa parte de normalización creo que es donde mayormente hay áreas de oportunidad o cosas que mejorar. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes.